Pues bueno, vamos a empezar. Mi nombre es David Pestaña. Como muchos de vosotros ya me conocéis, que me habéis consultado sobre SPLA, Azure, Office 365 y hoy vamos a ver el modo de licenciamiento de SPLA pensado para proveedores de servicios. Como bien sabéis, la primera exclusión que tiene cualquier licenciamiento de Microsoft es precisamente que no puedes alquilar las licencias que tú adquieres en propiedad. Es decir, aquellas licencias que vosotros adquirís a vuestro nombre, al nombre de vuestra empresa, no podéis emplearlas para alquilar servicios a terceros. Para eso surgió lo que es el programa SPLA. El programa SPLA como tal, lo que está basado es en un pago por uso mensual para que podáis ofrecer servicios a vuestros clientes. Como proveedores de servicios que sois, pues muchas veces os encontraréis clientes vuestros que lo que necesitan es una infraestructura gestionada. O sea, clientes que ellos necesitan pues una serie de servidores para emplearlos para su sistema. O sea, ya sea pues muchas veces ofrecerles bases de datos, ofrecerles CRMs, ofrecerles correos electrónicos, o sea, a través de Exchange. Y siempre quedaba el, vale, pero yo lo quiero pagar esto mensualmente o quiero que tú me lo proveas. No quiero pagar lo que es la infraestructura, sobre todo cuando existe temporalidad. Una de las grandes ventajas que tiene SPLA es precisamente crecimiento y decrecimiento. ¿Con esto qué quiero decir? Al final lo que se basa es en el uso mensual de licencias de Microsoft. Imaginaros un cliente, pues tenéis un cliente que tiene un call center, es de dar servicios de telefonía y hay meses que por campañas puede tener 200 empleados, como al siguiente mes por campaña solo tiene 50 activos. La gran ventaja que tienes es con SPLA no tienes que mirar desde un principio cuándo te sale rentable una inversión. Estamos acostumbrados a que el cliente final, nuestro cliente, a quien le proveemos servicios y a quien le gestionamos su infraestructura, pues muchas veces puede necesitar un CRM y dice, ya, pero tengo fluctuación de empleados, en campaña duplico mis empleados y sobre todo, ¿cuánto tiempo tengo que tener esta infraestructura para que me salga rentable? Pues muchas veces tener esa infraestructura que le salga rentable significaba 3-4 años. Y a lo mejor eran proyectos de lanzamiento. Oye, es un proyecto que tenemos, es algo que necesitamos porque estamos ampliando la empresa, pero si en un año no veo resultados, esto lo voy a cancelar. Y si lo cancelo, con perdón de la expresión, me como toda la inversión que he hecho. Aquí la gran ventaja que tenéis con SPLA es, podéis dar servicios a terceros, a vuestros clientes, con o sin data center. Explico esto. Si tenéis un data center propio, podéis dar servicios sobre vuestro data center. El cliente accederá a vuestro data center y para que esté correctamente licenciado habrá que usar SPLA. O podéis montarlo incluso en data centers del cliente final. Cliente final que tiene su propia infraestructura, tiene su propia granja de servidores y os dice, oye, yo quiero implantar un CRM con su correspondiente base de datos y con su SharePoint necesario. Vale, si tengo que invertir en todo ello, pues es un montón de dinero. Tanto las bases de datos, usuarios que acceden, el SharePoint, el correspondiente CRM y todo ello, pues buscando una inversión a largo plazo. La ventaja es que siempre y cuando vosotros deis servicios a ese cliente y gestionéis la infraestructura, podéis montar licenciamiento SPLA en la infraestructura del cliente. Otra cosa bastante importante es, en SPLA, la gran ventaja que tiene es, tú licencias por la forma que corresponda, según el tipo de producto. Hay productos que se licencian por usuario, hay productos que se licencian por procesador, hay productos que se licencian por core, y tienes acceso a toda la solución, con independencia del número. Imaginaros poder montar un SQL solo para 3 empleados. Y para esos 3 empleados sale muchísimo más económico que contratar por Open una licencia de SQL más las 3 CAL de usuario de SQL. Pero muchísimo más económico. Porque lo que tenéis es acceso a todo el licenciamiento de Microsoft. Y siempre a las últimas versiones. ¿Qué conlleva el SPLA? El SPLA es tan sencillo como necesitáis ser partner de Microsoft. Es el único requisito que os piden, ser partner de Microsoft
y firmar un contrato para poder dar servicios de SPLA. Con la firma de contratos tendréis acceso al portal de licenciamiento por volumen de Microsoft, al que seguro que muchos de vosotros ya tenéis acceso, porque estáis dando servicios a vuestros clientes y estáis vendiendo el licenciamiento Open, y la gran ventaja es que es un reporte mensual de uso. Es decir, las licencias que tú has usado en agosto se reportan en los 10 primeros días de septiembre. Las licencias que uses en septiembre se reportarán en los 10 primeros días de octubre. Tan sencillo como eso, costes predecibles, que de otra forma muchas veces dices, vale, ¿esto cuándo me sale rentable? Pues cuando tengas tantos usuarios al cabo de tantos años. Aquí desde un principio vas a saber el coste. ¿Tienes 10 usuarios? ¿A 10 euros por usuario? Pues mira, son 100 euros. Tan sencillo como eso. Y sabes que todos los meses van a ser 100 euros. Es predecible en todo momento. Las características, como os decía, ser partner de Microsoft. Da lo mismo el nivel de partner. Que sea registrado, certificado, Gold, si sacan nuevas opciones Platinum o Excellence o como los quieran llamar, da lo mismo. Simple y llanamente, partner de Microsoft. Lo que firmáis es un contrato a 3 años. Transcurridos los 3 años, automáticamente firmaríamos un nuevo contrato por otros 3 años. Con esto quiero decir que no es un contrato vosotros, proveedores de servicios, con el cliente final a 3 años. Vosotros podéis hacer un contrato a 1 mes, podéis hacer un contrato a 3 meses, da lo mismo. Microsoft lo único que te dice es, para dar servicios de SPLA, para poder usar este modelo de licenciamiento, tienes que tener un contrato activo. Dicho contrato tiene validez de 3 años. Y cuando transcurren esos 3 años y se abre un nuevo contrato, no tienes que desinstalar nada. Microsoft lo único que mira es que tú estés reportando todos los meses, punto 1, y punto 2, que tengas un contrato activo. Le da lo mismo que las licencias sean de hace 3 años. Le da lo mismo. Una de las gran ventajas, como os había comentado anteriormente, los costes flexibles. Oye, es pago mensual. Sabemos en todo momento lo que nos va a salir. Podrá gustar más, podrá gustar menos. Esto es como el alquiler de una casa o el alquiler de un coche. Sabes de antemano lo que te va a costar tener un coche. A 20 euros el día. Te podrá gustar más o menos, pero no hay gastos encubiertos. De 20 euros al día, pero espérate que según los kilómetros, según donde me mueva, según quien conduzca, esto sería tan sencillo como decir, son 20 euros al día, haga lo que hagas con el coche, punto. Desde un principio sabes que si necesitas un coche durante 1 mes, pues son un total de 30 días por 20, ya sabes que son 600 euros. Gasto predecible. Si lo vas a necesitar 3 meses, te sale mucho más económico que comprarte un coche para usarlo 3 meses. Por todos los lados. Y tienes lo mismo, tu coche. Otra de las grandes ventajas es, con SPLA podemos usarlo en datacenters propios, en datacenters de nuestro cliente, incluso en datacenters de terceros. En las famosas nubes. Sabéis que para licenciar en la nube tienen que ser licencias que tengan software assurance y que permitan movilidad de licencias. Si vais a montar en Azure o en cualquiera de los otros proveedores de nube que existen en el mundo, para poder usar licencias de Microsoft, sí o sí, necesitáis que tenga software assurance. Aquí la gran ventaja es que todas las versiones lo incluyen. Todas, absolutamente todas. Os permite crear siempre un contrato de gestión con el cliente. Es una forma de tener más recurrencia. Una forma de que no sea simplemente la venta de una licencia. En Open estamos acostumbrados a un cliente, le hemos vendido sus licencias, sus CAL de usuarios. Muy bien, me he sacado un proyecto, me he ganado mi parte proporcional, lo que me corresponde por haber vendido el proyecto, y con suerte el mantenimiento. Aquí lo tenéis todo con lo mismo. Al cliente le podéis decir, oye, mantener tu infraestructura, yo te cobraba 200 euros por la gestión de tu infraestructura, por ejemplo. Y tu infraestructura, en SPLA, son 150 euros. Resumen, por 350 euros tienes tus máquinas, tienes tus servicios y tienes tu mantenimiento. Es un gasto totalmente deducible. Igual que tienes el gasto de la luz, del alquiler. O sea, no es un tema de mover en plan inversión. Es decir, invierto 10.000 euros y hasta dentro de 3 años pues tengo un periodo de inversión. Que financieramente me descuento el primer año por la compra y los otros 2 años no. Pero me pesan en mi balance. Aquí es tan sencillo como todos los meses, igual que tienes un alquiler por la luz,
que estás teniendo unos servicios, pues tienes un alquiler por tu licenciamiento. Otra de las ventajas que tiene es, os permite el crear demos. Tal cual lo veis. Tenéis un cliente, ahora que por ejemplo el Windows Server 2003 ha dejado de tener mantenimiento, una buena opción que tiene SPLA es aquellos clientes que tengan Windows Server 2003 y todavía no se hayan actualizado, temporalmente podéis hacer una prueba con ellos. Es decir, oye, te instalo un Windows Server 2008, vemos que tus aplicativos funcionan, lo podemos dejar en el Windows Server 2008 o pasar al Windows Server 2012 y probamos si funcionan tus aplicativos. ¿Funcionan? ¿Son compatibles? ¿Con qué te quieres quedar? Es una forma también de aquellos clientes que muchas veces pues tienen dudas de, pues no sé si comprarme en 2008 porque dentro de 2 años me va a tocar comprarme en 2012. O dentro de 6 meses. ¿Qué compro? ¿2 licencias? No. Aquí la gran ventaja es, se lo puedes pasar todo a un 2008, lo tiene el tiempo necesario hasta que sus aplicativos sean válidos en 2012, y una vez tenga 2012, o puede seguir con el licenciamiento SPLA con vosotros, o en su defecto, que compre las licencias ya de algo que quiere perpetuo y a largo plazo. Con esto se os abren muchos nuevos frentes, se os abren nuevas oportunidades de negocio. Hasta ahora, muchas veces querían hacer la prueba y decías, ya, pero es que se puede hacer, pero tengo que descargarme la versión de demo. La versión de demo pues son 30 días. Pasados 30 días sí o sí me toca comprarla. Aquí todo lo contrario. Puedes ir cambiando. Luego, muchas más opciones que tienes con SPLA. Una de las grandes es la protección de precios. Está ahora mismo en review el Windows Server 2016. Imaginaros que el Windows Server lo sacan en noviembre. Y en noviembre os dicen, mira, el Windows Server 2012 cuesta 1.000 euros, el 2016 1.400. En SPLA tú sigues pagando lo mismo mes a mes, aunque te haya salido la nueva versión. Los precios se protegen durante todo el año. Muchos de vosotros que también distribuís Office 365, distribuís Azure, os habréis encontrado que con el cambio de año fiscal de Microsoft han cambiado los precios. Realmente siguen siendo los mismos precios, en dólares. Pero lo que ha cambiado es el cambio euro-dólar de Microsoft. Eso a vosotros en SPLA no os afecta. Tan sencillo como si se ha marcado que son 16 euros al mes tener un Windows Server, son 16 euros al mes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Precios cerrados, lo que os permite hacer un escalado y una protección de decir, ¡buf! ¿Y si cambian los precios en julio? A mí no me afecta. Puede que me afecte en enero del próximo año, pero eso, con 3 meses de antelación, Microsoft no lo suele comunicar. Nos suele mandar un aviso, ese aviso lo podemos pasar a vosotros tranquilamente, porque lo único que dice es, estos precios van a cambiar, se incrementan en un tanto por ciento o disminuyen en un tanto por ciento. No aparece reflejado precio. Para que vosotros podáis informar a vuestros clientes, ojo, Luis, que esto va a subir un 10%. O mira, Antonio, tengo una buena noticia, te baja un 10% el licenciamiento a partir de enero. O sea, es una de las grandes ventajas que tiene, que en todo momento son precios predictibles y en todo momento son por uso. El pago es por uso, no por lo que podrías llegar a usar. Las condiciones que se os exigen. Primero de todo, es muy importante, hay que reportar mensualmente. Todos los meses hay que decir lo que has usado de licencias de Microsoft, aunque lo que hayas usado sea 0. Y eso debe hacerse en los 10 primeros días de cada mes. ¿Por qué? Si se reporta más tarde del día 10, podemos encontrarnos que la herramienta de Microsoft no se refresque correctamente y reflejéis que no habéis reportado ese mes. Aunque luego lo refleje más tarde. Llegan los consiguientes avisos de Microsoft de usted no ha reportado. Y vuestros correos de David, te pasé el reporte el día 14. ¿Por qué me llega este aviso? Pues mira, porque Microsoft marca que tiene que ser entre el 1 y el 10. Para que ellos lo puedan tener en el sistema cotejado el día 15. Por si acaso alguien ha visto por ahí el famoso día 15, el día 15 sí o sí debe reflejar. Si no refleja, se os pone una cruz. Si no reportáis 2 meses, os pueden cancelar el contrato. Tal cual os lo digo. Si reportáis pasados 6 meses menos de 100 euros al mes, os pueden cancelar el contrato. También os digo una cosa. Caso de cancelación, poneros en contacto con nosotros, porque salvo que hayáis liado alguna,
de que llevéis un año sin reportar y paséis una auditoría y digan, oye, llevas un año sin reportar y estás usando licencias. Eso ya es otro tema. Esto es como todo. Tú tienes alquilado un coche y no lo pagas. Pues chico, el que te ha alquilado el coche, el día que te venga, te podrá exigir las consiguientes compensaciones. Podrán ser mayores o peores. Pero esto es un negocio y lo tienes claro desde un principio. Desde un principio sabes que mes a mes, si usas un Windows Server, van a ser 16 euros. Lo tienes claro, ¿lo aceptas? Mes a mes 16 euros. ¿Que te lo quieres saltar y te pasan una auditoría? Chico, esto es como si te pillan a 180 por la autovía. Qué malos son los de los radares, que me han pillado a 180 por una autovía. Hijo mío, no debes pasar de 120. Si te pillan a 180, no es que hayan ido a cazarte. Es que ibas desde un principio haciéndolo incorrectamente. Otra de las cosas importantes, siempre hay que reportar toda la plataforma siguiendo las normas del SPUR. Es la guía de licenciamiento de Microsoft donde marca claramente cómo se debe licenciar. Y es lo que ahora vamos a ver con más detenimiento, las diferentes formas de licenciar. Existe la opción de licenciar por procesador o por usuario. Cuando se habla de usuario, hablamos de usuarios nominales. Y se licencia a todos los usuarios que accedan directa o indirectamente al servicio. En Microsoft no existen los usuarios concurrentes. ¿Con esto qué quiero decir? Si vosotros montáis un SQL y SQL es para dar un servicio de CRM y tú tienes puesto de que el servicio de CRM como máximo puede haber 10 sesiones activas, ningún problema. ¿Cuántos usuarios tiene tu empresa? 25. Pues tendrás que reportar 25 usuarios de SQL y 25 de CRM y sus 25 usuarios de Remote Desktop Service, antiguo Terminal Server. Tal cual. ¿Por qué? Microsoft entiende que un usuario David Pestaña puede estar en el turno de mañana, en el turno de tarde o en el turno de noche. Y yo cuando accedo como David Pestaña. Puede haber otra persona que es Sergio y Sergio accede en el turno de tarde. Son dos usuarios. Aunque en teoría entramos por la misma sesión, porque hemos limitado a 10 las sesiones. Ya lo mismo, hay 30 usuarios se deben licenciar. Otra cosa importante, por procesador. Cuando se habla de licenciamiento por procesador, no es por procesador al azar. Si tú tienes un servidor con 4 procesadores y dentro de ese servidor alojas una máquina virtual, esa máquina virtual, aunque tú asignes que vaya al procesador 1, realmente tiene acceso a los 4 procesadores. Se licencian los 4 procesadores. Otra opción que mucha gente habla, la multiplexación. Monta un KVM, licencia el KVM y ese KVM se conecta a 20 servidores. Pues Microsoft lo que te va a decir es, enhorabuena, en vez de licenciar 20 servidores, vas a licenciar 21. El KVM más los otros 20 servidores. Tenerlo presente, muchas veces es mejor consolidar que desagrupar, porque si desagrupáis, licenciáis todos los procesadores. Otra de las opciones del tema de licenciamiento, como habíamos hablado anteriormente, es la movilidad de licencias. En el anterior slide habéis visto de que se permite una resignación durante los 30 días del mes. ¿Por qué? Todos entendemos que puedes tener un servidor que lleva 2 años funcionando, que te está dando un servicio estupendo, que nunca ha tenido un problema y qué casualidad que el 15 de octubre falla. Y te toca mover las máquinas virtuales que están en ese servidor a otro servidor nuevo, que tenías ahí guardado en tu almacén, en tu cajetín, pero que lo tienes para estos casos. Durante ese mes no has de reportar las licencias de ese servidor. Ya estaban cubiertas por el anterior. Al siguiente mes, si no vuelve al servidor que se ha estropeado, se tendría que licenciar con respecto al nuevo servidor. Si tiene los mismos procesadores, va a ser igual. Y lo importante, el movilidad de licencias. Esto sí quiero que quede claro. Windows Server no entra, no tiene movilidad de licencias. Os lo digo porque todavía me encuentro gente que me pregunta, yo tengo un cliente que se ha comprado las licencias de Windows Server con software Assurance, me las ha comprado y ahora las quiere mover a la nube o las quiere mover a otro proveedor. Quien licencia aquellos productos que se licencian por procesador, como el sistema operativo,
quien lo debe licenciar es el propietario directo o indirecto de ese servidor. Si el servidor es tuyo en propiedad, reportas tu servidor en propiedad. Si el servidor es propiedad de un tercero y ese tercero usa ese servidor físico para darte servicios a ti y a otras gentes, es el proveedor de ese servidor y de esas máquinas virtuales el que debe licenciarlo, ni tú ni el cliente final. Siempre va a tener en cuenta procesador físico. Cuando hablamos de licenciamiento por procesador, es procesador físico. De todas formas, todos aquellos que queráis esta presentación, nos mandéis una solicitud a cloud@gti y podréis tener acceso a la misma. Más cosas. Aplicaciones de escritorio. Me encuentro mucha gente que dice, genial, pues si es por alquiler, quiero alquilar el Office y montarlo en un escritorio. Esa opción no es válida. Esa opción solo es válida sí si es un equipo físico en renting o alquiler. No se permiten máquinas virtuales. Si tú a un cliente le albergas 10 Windows, le albergas un servidor con 10 máquinas virtuales con Windows 7, esas máquinas virtuales de Windows 7 no se pueden licenciar por SPLA. Si fueran 10 portátiles físicos, sí podría solicitar licenciarlo por SPLA. Hay que rellenar un documento en el cual indicas qué vas a hacer exactamente, se le manda a Microsoft y Microsoft lo autoriza o no lo autoriza. Ahí ya dependemos de Microsoft. Pero lo digo porque hay mucha gente que esto lo está mirando y me están consultando. El Office, todo el software que veis en SPLA, es todo entorno servidor. Entorno servidor, no entorno escritorio. Si se quiere entorno escritorio, tenéis que solicitarlo expresamente. Y no garantizo el que lo concedan. Ahora vamos a hablar un poco por orden. Cuando hablamos de proveer infraestructuras, de dar servicios y demás, pues una de las primeras cosas que pensamos siempre es el licenciamiento de Windows Server. Existen dos versiones, estándar o data center. Por SPLA tenéis acceso a todas las versiones, 2008, 2012, ya sean R2 o no R2. Y futuras versiones, cuando salga el 2016, también lo podéis licenciar por SPLA. Pero ojo, cuando vosotros hacéis reporte de licencias, a Microsoft lo que les vais a especificar, y a GTI, que somos quienes tramitamos vuestro reporte, es qué versión usáis. Si es versión estándar o si es versión data center. Punto. Aunque sea 2008 mezclados con 2012. Le da lo mismo. Él os va a decir, Windows Server se licencia por procesador. ¿Qué Windows Server quieres? ¿Estándar o data center? Oye, quiero dar servicios de los antiguos servicios de Terminal Server, ahora denominados Remote Desktop Service. Vale, esos van por usuario. Y como os decía, nominales. El tema del licenciamiento. Windows Server estándar. En lo que se basa es, y esto sí cambia con respecto a Open, es total de procesadores a licenciar, total de procesadores físicos, por el total de máquinas virtuales que tienen acceso a dichos procesadores. Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver en una tabla, para que lo veáis más claramente en qué se basa. El licenciamiento de la máquina física siempre se va a licenciar la máquina física. ¿Por qué? Cuando tú estás licenciando el total de procesadores por el total de máquinas virtuales a las que tienes acceso, licencias tanto el físico como el virtual. Y ojo, da lo mismo que el hipervisor o que el supervisor o como lo queráis denominar de virtualización, sea VMware, Citrix, Linux, da lo mismo. Si tú vas a tener una máquina virtual de Windows, necesitas tener licenciado el Windows Server. Con esto que os quiero decir, en entornos no excesivamente complejos, Windows Server y su correspondiente Hyper-V cubre de sobra todas las necesidades de virtualización que tengáis. Muchas veces preguntáis, ¿y de qué forma puedo ahorrar dinero? Hyper-V te viene de serie con Windows Server. No necesitas pagar un virtualizador. Estamos acostumbrados en el pasado a contrato mis licencias de Windows más mis licencias de VMware, o más mis licencias de Citrix, o más mi hipervisor de Linux.
De esta forma lo tienes todo. Si total, vas a tener que licenciar el servidor igual. Lo vas a licenciar igual y la diferencia es, ¿quieres usar Hyper-V o no lo quieres usar? Mirad las nuevas versiones de Hyper-V que hay desde Windows Server 2012 R2 y veréis que cubre de sobra la virtualización que demandan las empresas. Hemos visto el Windows Server estándar y luego el Windows Server Data Center. El Windows Server Data Center, al igual que sucede en Open, es ilimitadas máquinas virtuales por procesador. Pero ojo, tenemos que licenciar todos los procesadores. Si tenemos 4 servidores, con 2 procesadores cada uno, son 8 licencias de Data Center. En Open, me diréis, serían 4 licencias de Open. Vale. Una de las grandes ventajas que tiene SPLA es Windows Server, las CAL de usuario, ojo, las CAL de usuario o dispositivo son ilimitadas. Tú licencias un Windows Server estándar o un Windows Server Data Center y todos aquellos usuarios que hacen uso del servidor están licenciados, pero no los que acceden en remoto. Los que usan los servicios de Remote Desktop Service, antiguamente Terminal Server, esos hay que licenciarlos. Pero lo típico de he comprado mi Windows Server y 35 CAL porque son 35 usuarios / dispositivos, esas 35 nos olvidamos. Y aquí os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se licencia en cada caso. Para que veáis a qué correspondería. Si tenemos un servidor de 2 procesadores, total de procesadores, 2. Máquinas virtuales, hay 3, ¿verdad? Total de máquinas virtuales, 3. Las licencias necesarias en Windows Server estándar serían 6. 2 procesadores por 3 máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque un procesador puede tener 3 y el otro, a su vez, tiene acceso a las otras 3, que son las mismas, pero pueden moverse de un procesador al otro. Por lo tanto, para que esté correctamente licenciado, 2 por 3, 6. O 2 licencias de Data Center. Como referencia, os sale en este caso más caro Data Center que Windows Server estándar. Imaginemos el ejemplo de que tenemos una granja de 2 servidores. Hay un total de 6 máquinas virtuales y 4 procesadores en total. Total de procesadores, 4. Total de máquinas virtuales, 6. Total licencias de Windows Server estándar, 24. Total de licencias de Data Center, 4. Salvo que ambos servidores no tengan comunicación entre ellos. Si el servidor 1 y el servidor 2 no se comunican para nada, son entornos independientes, o sea, las máquinas virtuales del servidor 1 nunca pueden pasar al servidor 2, sería, como el ejemplo 1, 6 licencias más 6 licencias. ¿Por qué? Porque sería, como el ejemplo A, un servidor de 2 procesadores con sus 3 máquinas virtuales. Luego, aparte, existe otro servidor de 2 procesadores con sus 3 máquinas virtuales. Pero, ojo, las máquinas virtuales del 1 no pueden pasar al 2, ni del 2 al 1. Para eso, de todas formas, si tenéis entornos muy complejos, si nos mandáis el entorno que tenéis, os podemos dar de qué forma incluso poder reportar correctamente menos licencias de las necesarias. Porque hay veces que os puede salir que tengáis 60 máquinas virtuales, pero los servidores como mucho albergan 5 máquinas virtuales. Entonces se puede usar el límite de 5 por servidor, 5 por servidor, más 5 por servidor. Si en ningún momento el servidor tiene más de 5 máquinas, lo está cumpliendo. Esas son pequeñas opciones. Ahora vamos a hablar de Exchange. Servidores de correo, algo muy común. Muy importante, se licencia por usuario, al contrario que sucede en Open, no son aditivas. ¿Con esto qué quiero decir? Si queréis tener un servidor con 20 usuarios estándar y 10 usuarios Enterprise, tú licenciarías 20 usuarios estándar y 10 usuarios Enterprise y tendrías un servidor correctamente licenciado. Lo puedes tener en alta disponibilidad porque realmente tienes 20 y 10 y tendrías 20 usuarios que tienen acceso a funcionalidades estándar y 10 usuarios que tienen Enterprise. En Open tendríamos que licenciar el Server Exchange más 30K de estándar y 10 de Enterprise.
Aquí la gran diferencia es, ¿cuántos estándar tienes? 20. Me reportas 20. ¿Cuántos Enterprise tienes? 10. Me reportas 10. Y otra gran ventaja, todos los meses crece y decrece. Si tienes un usuario que crece y decrece en empleados, no tiene por qué amortizar un exchange a largo plazo. Según el uso que dé cada mes, así hará de reporte. Y importante, vuelvo a decir, se licencia por usuario, no por dispositivo ni por buzón. Un usuario, como puede ser David Pestaña, que tenga acceso al buzón comercial@gti y tenga acceso al buzón cloud@gti, yo tengo acceso a 3 buzones, el mío propio y 2 compartidos. Yo reportaría un solo usuario, aunque tengo acceso a 3 buzones. Tenerlo presente también porque a la hora de elaborar muchas veces ofertas, no tenéis esto en cuenta y luego decís, uy, la he perdido por una diferencia de 10 euros. Y la has perdido porque no has tenido en cuenta eso. De todas formas, si tenéis dudas sobre esto, podéis consultarnos. Ventajas, como tal, montáis el servidor Exchange y lo único importante y pequeño detalle, las versiones Plus incluyen el Outlook para descargártelo en el escritorio, pero solo las versiones Plus. Os lo digo porque hay mucha gente que ve el Outlook y dice, uy, pero no decías que no había software de escritorio. Es uno de los pocos software que sí tiene descarga de escritorio. Lo siguiente, que hemos hablado anteriormente de ello cuando hablaba de montar un entorno, SharePoint. Se licencian por usuarios. En el caso de Extranet, por procesador y lo que es SharePoint Hosting. La diferencia económica es muy alta. Pero la gran ventaja que tiene, si tú montas un SharePoint server en Open, al final te toca licenciar el frontend, el backend, el de respaldo, te toca licenciar 3 servidores. Aquí licenciarías solo los usuarios. Si tienes 3 usuarios, aunque te lo hayas puesto en alta disponibilidad, aunque tengas 6 servidores montados en HA para SharePoint, realmente tú licencias tus usuarios. Y ojo, aquí sí son aditivas. Si necesitas usuarios Enterprise, porque es un SharePoint con funcionalidades Enterprise, tiene que haber mínimo el mismo número de licencias estándar que licencias Enterprise. Volviendo al ejemplo de antes del Exchange, tenemos 20 usuarios estándar y 10 Enterprise. En este caso, tendríamos que licenciar 30 estándar y 10 Enterprise, no 20 y 10. Porque para que pueda ser Enterprise, sí, sí o sí, y si alguien tiene dudas, también sí, necesitas tener estándar. Y es tan sencillo como esto. Luego otros dispositivos pues podéis montar un servidor link. O sea, como opciones tenéis acceso a todo el licenciamiento de Microsoft a nivel servidor. Hay algunos productos, como el caso de Dynamics, que en el caso de Dynamics tenéis que estar certificados en la solución de Dynamics para tener acceso al mismo. Y lo descargáis desde el propio portal Voice que tengáis de Dynamics, en función de vuestra acreditación. Pero lo que os comentaba, podéis montar un servidor link. Luego hay algunos licenciamientos que son suites para que os ahorráis económicamente dinero. Porque si vas a montar un Exchange y vas a montar un SharePoint, os garantizo que por el precio de los dos te has sacado un link Enterprise también. Y tienes los 3. Mirad estas opciones, consultarnos, porque siempre os podemos asesorar de la opción que es. Ante la pregunta de Felipe Ross, ¿SharePoint incluye SQL? No. ¿SharePoint necesita SQL? Sí. Y es lo siguiente que vamos a ver. Esto es como todo. Cuando tú vas a licenciar un servidor Exchange, mucha gente dice, ah, vale, pues tengo 30 usuarios, licencio a 30 usuarios y ya tengo mi servidor Exchange. Y ahora mi pregunta es, ¿y el Windows Server sobre el que se monta Exchange? ¿Quién lo licencia? O sea, hay muchos productos que necesitan de base tener otros productos. Prácticamente todos los productos de los que estamos hablando ahora mismo necesitas que tu máquina esté licenciada con Windows Server. Aparte, tu Exchange. Aparte, tu SharePoint. Aparte, tu SQL. Son todo licencias. Se permite mezclar SPLA, Open y OEM, según los casos. Ojo, esto no lo toméis a la ligera. ¿Por qué? Si el servidor es propiedad del cliente final, y el cliente final se ha comprado el servidor con una licencia OEM, y tú le vas a dar servicios de Exchange en su ordenador, en su servidor, perdón, en el servidor del cliente final,
Puedes poner licencias Open o puedes poner licencias SPLA. Con eso os digo si se permite mezclar, pero ojo, no lo toméis a la ligera. Hay que cumplir las reglas. Entornos compartidos, se necesita software assurance. El partner es el propietario de la equipación, tiene que licenciar con SPLA la infraestructura de base, aunque luego pueda usar licencias del cliente final, siempre y cuando tengan software assurance. ¿De acuerdo? Formas de licenciar SQL. Ahora que ya hemos visto SharePoint, hemos visto Exchange, hemos visto Windows Server, SQL hay dos formas de licenciarlo. Opción 1, por core, ya sea físico o virtual. Opción 2, por usuario. La opción por usuario solo se da en el estándar. Aquí veis la opción de Business Intelligence, pero Business Intelligence desaparece. Os lo digo porque aquellos que queráis montar Business Intelligence me parece estupendo, es una buena opción. El próximo año, sí o sí, lo tenéis que desinstalar y pasar a una versión estándar o Enterprise, a una opción Web Edition. Ahí ya, si queréis hacer el doble de trabajo, está en vuestras manos. Yo aconsejo, con estándar cubrís todo. Con estándar tenéis la ventaja de que si son menos de 20 usuarios, va a salir más rentable licenciarlo por usuario que por core. Si son más de 20 usuarios, podemos estudiar, según el número de cores, cómo sale. Otra de las grandes ventajas del software assurance que incluye SPLA está lo que es el Cool Backup. Es decir, podéis tener dos servidores en formato activo-pasivo, que licenciando por core el primero, si es activo-pasivo, el segundo está correctamente licenciado. No tenéis que pagar licencias por él. Y ojo, si licenciáis por usuario, aunque sea activo-activo, estaría correctamente licenciado. Porque al final lo que te pregunta Microsoft es, ¿qué licencias? ¿Por usuario o por core? Pues yo licencio por core. ¿Cuántos cores tienes? Mínimo 4. Pues tengo 4 cores. Pues este es tu importe. Licencia por usuario. ¿Cuántos usuarios acceden? 20. Licencias por usuario y tienes dos servidores correctamente licenciados con su SQL en formato activo-activo. Eso en Open no sucede. Te tocaría licenciar servidor 1 y servidor 2. Por eso muchas veces cuando hacéis las comparativas de precios, por favor, compararlo con lo mismo. ¿Qué es más caro, un Rolls Royce o un Ibiza? ¿Es tan claro como eso? No, pero es que son distintos coches. Enhorabuena. Pues compárame a alguien de la gama de un Rolls Royce con el Rolls Royce. Y el Ibiza lo comparas con alguien de la gama Ibiza. No comparéis, es que tengo una versión que me sale más económica, me planto un SQL Express y sale mucho más económico que plantar un estándar. Nos ha jorobado Mayo. Es así de claro. Comparad siempre por lo mismo y por lo mismo que queráis. Que me encuentro todavía gente que me hace la cuenta de la vieja y dice, es que al cabo de 3 años lo he pagado. Sí, con todo lo que lleva detrás. Importante, os he puesto aquí lo que es el licenciamiento por core. Por una sencilla razón, todavía hay gente que piensa que cogiendo una licencia de core ya está todo cubierto. Falso. El mínimo a licenciar son 4 cores, ya sean físicos o virtuales. Repito, físicos o virtuales. Le da lo mismo. Tú licencia los cores a los que tiene acceso. Y cada licencia de SPLA de SQL Core cubre 2 cores. Por lo tanto, lo mínimo a reportar son 2 licencias. Todavía me encuentro gente que licencia 1. Y se lo dices y todavía te repite. Si he montado un SQL, solo tengo que licenciar un SQL. Como el del anuncio. Error. Y estos son los pequeños detalles que luego Microsoft, cuando pasa una auditoría, os pasa la correspondiente golpetazo. Por último, la opción de System Center, que para aquellos que quieran un entorno virtualizado más fuerte, más potente, un mayor control, Hyper-V más System Center, te digo que no tiene nada que envidiar a cualquier versión de VMware. No le tiene nada que envidiar. Es más, permite más opciones. Por eso os digo, el 80% de los entornos virtualizados que montamos o que nos encontramos, con simplemente Hyper-V lo cubrimos. Y para aquel especial, pues mira, con System Center podemos hacer más cosas que VMware. Así que analizarlo.
Si necesitáis información sobre System Center, si necesitáis apoyo, podemos incluso conseguir haceros una preventa a través de Microsoft, en lo que es el System Center. Como habéis visto, se licencia lo que es System Center, se licencia por procesador, con las mismas reglas que tiene Windows Server. Luego están los componentes para instalar en escritorios, System Center en PCs, es uno de los pocos productos que se puede instalar en PCs. Y por último, todos aquellos que quieran Windows Server y System Center a través de SPLA, como referencia, para que os hagáis una idea, un Windows Server Data Center está en torno a los 115 euros, un System Center Data Center puede estar en torno a los 60 euros, y si lo juntamos todos, te sale por unos 130 euros, aproximadamente. O sea, por poquito más, tenéis un entorno virtualizado muy, muy, muy potente. Analizarlo. Y aquí unos pequeños ejemplos de escenarios de Windows. Lo que os comentaba antes, queremos un escritorio, queremos dar acceso a escritorios remotos. Si son escritorios de Windows Server, tenemos ilimitados escritorios de Windows Server, siempre y cuando paguemos la licencia de Remote Desktop Service. Aquí tenéis un ejemplo, o licenciamos por Data Center o licenciamos por estándar. Como referencia, si las máquinas virtuales, la proporción es más de 6 máquinas virtuales por procesador, licenciar Data Center, os sale más económico. Ahí como referencia. Si lo que queréis es dar una máquina virtual con Windows 7 o Windows 8 o Windows 10, tenéis que comprar la versión VDA. Y esa versión VDA se compra en Open, no en SPLA. Como referencia son unos 100 euros al año. Más ejemplos. Escenario Exchange. Pues elegir la versión de Exchange que necesitáis con Windows Server y ya lo tenéis correctamente licenciado. Escenario SharePoint. Vuestro Windows Server, vuestro SharePoint. Si es Enterprise necesitáis los dos. Veréis que el Enterprise es más barato que el estándar. Pero realmente es la suma de 240 más 270. No es 240 tener un Enterprise. Y como bien preguntaba anteriormente Felipe, con su SQL correspondiente. Si es por usuario o por core. Para un escenario Office, vuelvo a deciros, el Office que se oferta en SPLA es para instalarlo en un servidor y que las sesiones de Remote Desktop Service tengan Office. No que el computador que tienes en tu puesto de trabajo o en casa tenga Office, que es bien distinto. ¿De acuerdo? La licencia que instaláis es en el servidor y os permite dar rol de RDS. Tenerlo presente. Y por último, hemos saltado lo de escenarios Dynamics, como os decía, se licencian prácticamente todos los escenarios de Dynamics, se licencian por usuario, el número de usuarios que tengáis, esos son los que reportaríais y tendríais acceso a todo el licenciamiento de una Navision, de una X, de un CRM, pero ojo, si estáis certificados en Navision, si estáis certificados en AX, si no, no tenéis acceso a este licenciamiento. Y por último, errores comunes, que muchas veces nos encontramos y que siempre lo explicamos. Se reporta un usuario cuando indirectamente son más usuarios en la solución. Hay gente que me dice, no, si solo al SQL solo accede el administrador de SQL y los dos administradores del CRM. ¿Y cuántos usuarios tiene el CRM? 50. Pues chico, indirectamente tienes 50 usuarios. Necesitas 50 usuarios de SQL. O SQL por core. Es algo muy común. Y luego vienen las sorpresas. Lo que os comentaba anteriormente, instalar Office en un ordenador y reportar un usuario. Visto desde fuera dices, pues es lo que he hecho. Tengo un usuario, tengo un ordenador, he reportado una licencia. Enhorabuena a los premiados. Incorrectamente licenciado. Y por último, hacer lo que son reportar las licencias siguiendo las reglas de Open. En Open sabemos que una licencia de Windows Server estándar te cubre 2 máquinas virtuales y 2 procesadores. En SPLA eso no sucede. Si tienes 2 procesadores y 2 máquinas virtuales, reportas 4 licencias de Windows Server estándar. Y por último, códigos descatalogados que Microsoft en breve a todos aquellos que estéis usando estos códigos es posible que os manden un comunicado
solicitando que mandéis el reporte correcto de los mismos, incluso que informéis de vuestra infraestructura. ¿Por qué? Son licencias que ya no se usan. Son licencias como, por ejemplo, reportar un Windows Server por usuario. Eso ya no existe. Hay que reportar por procesador físico al que tenga acceso. Licenciar Windows Web Server. Ha desaparecido. Se licencia como un Windows Server estándar y tienes acceso al Web Service o incluso a otras versiones, a una versión Enterprise de 2008. Licenciar Windows Server Enterprise por usuario. Error. Se licencia por procesador y equivale al Windows Server estándar. Y por último, y no menos importante, licencias de Windows OEM para equipo, por usuario. Error. Estas licencias han desaparecido. Hay que pedir autorización para ello. Y con esto, pues espero haberos informado correctamente de SPLA. Y bueno, se abre la ronda de preguntas. Si tenéis preguntas que hacer, dudas, lo que necesitáis, pues ahora es el momento.